Bien, voy a realizar un ejercicio de repaso de manejo de listas. No tengo un guión en estos momentos para seguir, así que pues disculparán, el ejercicio lo haré algo en caliente, es decir, conforme pues vaya necesitando explicar algunos conceptos. El sonido tal vez no es el mejor, no tengo micrófono, estoy utilizando solamente el computador portátil y el micrófono del portátil. Así que bien, vamos a crear una aplicación Java que voy a llamar, voy a ser muy original con el nombre, repaso listas. No le voy a crear la clase main, no le voy a crear la clase principal, porque quiero que el proyecto quede vacío. Pueden observar, creo que haciendo zoom, pueden ver acá, tenemos nuestro proyecto repaso listas. En los paquetes, voy a crear un paquete que aquí en adelante, pues la idea es seguir un mismo estándar. Voy a crear todos los proyectos que queden en los paquetes edu.upb. Esto va a crear dos carpetas en mi computador, dos carpetas que son los paquetes. Y manejaremos después de estas prefijo que siempre utilizaremos básicamente el nombre del paquete que quiero trabajar el proyecto. Esto lo hago pensando a futuro, tener una mejor estructura para un posible API. Así que colocaré muchas cosas en inglés. No, mejor que hagámoslo en español porque ya hemos visto que hemos tenido problemas con el idioma. Así que bien, llamémoslo enlazadas simples. Llamémoslo así. Bien. Bien, aquí están las listas enlazadas simples. Le voy a cambiar el nombre de enlazada para que quede más simple, más sencillo. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a crear algunos elementos, como lo dije anteriormente. Lo iré haciendo en caliente y de paso iré corrigiendo algunas de las cosas en prácticas o buenas prácticas que deberíamos tener. Nosotros en nuestros ejemplos iniciales, por ejemplo, tenemos una clase persona que si tenemos en consideración, no sé si se vea bien ahí, voy a agregar un mouse para hacer más fácil todo. Si se corta en algunos momentos es porque, como saben, no estoy en un lugar pues, totalmente condicionado para esto. Ya. Ok. Voy a subir un poquito el tamaño de la fuente. Aquí. En nuestros primeros ejemplos creábamos nosotros, por ejemplo, una persona y le dábamos atributos como, por ejemplo, atributo string, como lo era su nombre, perdón. Y un atributo entero, por ejemplo, para la edad. Podría ser cualquier otro. Podríamos agregar otros atributos como de tipo date. Podríamos agregar elementos enteros o char para el género y cosas por el estilo. Pero por ahora, centrémonos en que tenemos un nombre y una edad. Cuando nosotros trabajamos en nuestros primeros ejemplos, los nodos, decíamos que, por ejemplo, teníamos un elemento en español, un elemento siguiente que era de tipo persona. Voy a utilizar el Paint. Como les digo, pues es con lo que cuento en estos momentos. Lo que va a significar
que cada elemento de la clase persona que yo creo va a tener un elemento de tipo persona, y este elemento, vamos a ver qué tal me va con el pulso, este elemento llamado siguiente, es a su vez otro objeto también de la clase persona, que también tiene un atributo siguiente. Y bueno, creo que ya van entendiendo la idea. Se tendrá un elemento siguiente, también de la clase persona, y así. ¿Qué tanto? Pues no hay un límite de elementos, y esto vendría siendo una lista enlazada simple. También alcanzamos a mencionarlo para entenderlo más sencillo, indicar que básicamente esa referencia la podíamos hacer algo como esto, como la visión de pequeños nodos conectados uno por otro, cada uno referenciado por el objeto de la clase persona que se llamaba siguiente en nuestra gráfica anterior. Voy a borrar esto acá. Bueno, entonces aquí tenemos entonces un nombre, una edad y una persona siguiente. Esto nos va a generar muchos inconvenientes y lo vamos a ver más adelante. Por el momento, hagámoslo con solamente estos atributos. Para facilitar todo, voy a insertar código y voy a crear los getters y setters de todo, encapsulando los campos para hacerlos privados, sus métodos públicos. Todos ya sabemos manejar un getter y un setter. Tal vez sería conveniente, en este caso, insertar código para crear un constructor, de manera que pueda crear una persona a partir de su nombre y edad. ¿Por qué no a partir de... ¿Por qué este atributo siguiente no hace parte del constructor? Porque en teoría, cada vez que creo una nueva persona, su elemento siguiente, normalmente, cada vez que creo uno, su siguiente elemento es nulo. Como en este gráfico, al no apuntar hacia ningún lado, este elemento será nulo. Se podría dejar así, sin necesidad de especificarlo. Al fin y al cabo, cuando un objeto nunca ha sido instanciado, por defecto su referencia es nula. Bien, esto es lo que nosotros veríamos como un nodo de la lista, una persona que referencia a otra persona, que referencia a otra persona, que referencia a otra persona. Y cada persona tiene sus propios atributos de nombre y edad. Luego podríamos decir, por ejemplo, que creamos una clase lista enlazada simple. Esta clase. Y esta clase es la que va a manejar la lista. Entonces debería tener un objeto de la clase persona. Aquí importo la librería. Un objeto de la clase persona que lo podemos llamar de muchas formas. Lo van a encontrar como inicial. En nuestros ejemplos en clase lo llamábamos primero. Top también lo van a ver dependiendo de más adelante cuando se vean pilas y colas. Así que llamémoslo esta vez inicial. La verdad, el nombre es solo una forma de identificar ese objeto inicial. Y vamos a declarar un entero que nos lleve el conteo de elementos. Repito, bien podríamos llamarlo de otra forma, lo llamamos conteo. También podríamos tener el conteo de elementos a partir del recorrido de todos los elementos de la lista, pero si podemos tener una forma de contarlos sin necesidad de hacer el cómputo completo, pues ¿por qué no
definirlo de una vez. Cuando yo creo una lista enlazada simple, voy a crear un constructor. Cuando cree una lista enlazada simple, lo voy a crear sin atributos. En el momento que yo la instancio, es decir, que en otra parte del código digo lista enlazada simple igual al new lista enlazada simple, yo parto del hecho de que la persona inicial es nula, no existe ninguna persona, que el contador o el conteo comienza en 0. De esa manera, todas las listas enlazadas siempre comienzan vacías. Yo voy a crear una nueva clase que voy a llamar cliente, no sé por qué quiero llamarla cliente, y esta sí va a tener el famoso public static void main, método main, con el que yo voy a ejecutar el código. Entonces digo una lista enlazada simple, lista, nombre que sea, igual a new lista enlazada simple. Bien, cuando eso suceda, lo que va a pasar es que van a ir al constructor, el elemento inicial va a ser nulo y el conteo comienza a 0. En clase hicimos un ejercicio de manejo de menús, donde dábamos una serie de opciones. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Quiero hacer el video corto porque quiero explicar más que nada son los conceptos del manejo de listas, más que otras cosas. Bueno, entonces, teniendo esa lista, debería tener la opción de agregar un elemento a la lista. Entonces, vamos a hacerlo. Public void agregar, llamémoslo solamente agregar por ahora. Veremos más adelante por qué la importancia de estandarizar algunos detalles, por ejemplo, crear las interfaces y demás. Ok, vamos a suponer lo siguiente. Cuando voy a agregar un elemento, debo tener en cuenta de que yo necesito saber cuál elemento es el que voy a agregar. Un elemento P de la clase persona. ¿Sí? Le puedo poner otro nombre si quiere, no sé, elemento, para saber qué es el elemento que voy a insertar. Dejémoslo en elemento. A veces uno es muy simplista con los nombres y coloca B, R, llamémoslo elemento. Y sería hacer una validación. Si la persona inicial es igual a null, es decir, la persona inicial es nula cuando la lista enlazada simple acaba de ser creada. Es decir, cuando no hay nada. Si la lista inicial es igual a null, si el elemento inicial de la lista, perdón, es igual a null, entonces el inicial va a ser igual a ese elemento. Lo que traduciría básicamente de que yo creo un objeto y se lo inserto en el primer elemento de la lista. Este sería el elemento que nosotros llamamos aquí inicial. Este. Si no, significa que inicial no es nulo y por lo tanto significa que ya existe un elemento. Ya esto lo vimos en clase, tal vez suene repetitivo para algunos. Entonces vamos a hacerlo primero mal. Si no es nulo significa que ya existe y por lo tanto el siguiente del inicial es este elemento, lo cual sería correcto si y solo si solamente se agregaran dos elementos. ¿Qué pasa cuando yo agrego un segundo elemento? Lo voy a agregar a la lista, lo voy a agregar a toda esta lista. ¿Qué va a pasar? Voy a borrar aquí. Sí, yo sé, el dibujo no es lo mejor, pero es lo que tengo en estos momentos. A ver, ya. Listo. Este elemento primer inicial va a apuntar a null.
En el momento que yo agrego un siguiente elemento, en el momento que voy a agregar otro objeto de la clase persona a la lista, ya digo, oiga, ¿el inicial es null? No. Por lo tanto, el siguiente del inicial va a ser el elemento, es decir, ya la referencia no va a ser a null, sino que ese elemento lo pongo acá y su referencia, el siguiente elemento este va a ser null. Ok, bueno, ahí hago lo que puedo con la letra. Ok, entonces, pero si voy a agregar un siguiente elemento, él viene para acá, nuevamente, pregunta, inicial es diferente, no, perdón, inicial es null, no, entonces viene y al siguiente elemento del inicial le agrega este que voy a agregar. En otras palabras, si lo dejamos así, básicamente todos los elementos que agreguemos de aquí en adelante siempre van a quedar delante de inicial y ya. Es decir, solamente van a permitirse siempre dos elementos. Eso no es conveniente. La forma o la estrategia sería, ¿cómo sabemos cuándo un elemento es el último de la lista? Cuando apunta hacia null, ¿verdad? Sabemos que es el último elemento de la lista cuando apunta hacia null. Por lo tanto, y por algo de sentido común, un while nos podría servir. El problema es que, mientras que, sucede que nosotros necesitamos de alguna manera llevar un apuntador o una variable o un objeto que me guarde en cuál elemento voy de la lista. Entonces debería decir yo, antes de agregar, crear un objeto de la clase persona que llamaré actual y que inicialmente es igual al elemento. Perdón, me equivoqué al decirlo. Que es igual al inicial. Es decir, aquí habrá una variable temporal, esta, que me almacena inicialmente el primer objeto. Luego me va a almacenar el segundo objeto. Luego me va a almacenar el tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando encuentre que existe un elemento que es nulo. Entonces, ahora sí el while me sirve. Mientras que el elemento actual punto get siguiente, es decir, al obtener el siguiente elemento del objeto actual es igual a null, perdón, igual no, porque vemos la condición debe ser que sea diferente, ¿no? Mientras el siguiente elemento sea diferente de null, es decir, mientras sí exista un siguiente elemento, entonces, aquí lo he hecho bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Que el actual va a ser igual al que tenemos en el actual en estos momentos y buscamos el siguiente. ¿Qué quiere decir? Haciendo nuestra gráfica, repito, me disculparán lo fea que es la gráfica, de hecho la voy a borrar para volver a referenciar. Esta es nuestra lista. Esta será nuestra lista. La lista está vacía inicialmente. Vengo yo a crear un objeto y ese objeto, digo, lo voy a guardar dentro de la lista. El primer elemento originalmente está aquí, pero ese elemento es nulo. Ese elemento es nulo. Entonces, si ese elemento es null, cuando voy a agregar, pregunta, el inicial es null, entonces el inicial es ese elemento que voy a agregar. Es decir, este de acá. Este pasará a ser el siguiente. Y que tendrá una referencia a un siguiente objeto, pero ese siguiente objeto es nulo.
Y luego, cuando vayamos a agregar un nuevo elemento, él hace nuestro while. Y empieza. Voy a crear aquí. No, perdón. Voy a crear de color verde, puede ser. Esa variable temporal que llamamos actual. Entonces, cuando voy a agregar un nuevo elemento, este negro, perdón, cuando voy a agregar un siguiente elemento, él dirá, bueno, mientras el siguiente del actual sea diferente de nulo, el actual comienza siendo inicial, o sea, este. El actual comienza siendo este. Dice, ¿el siguiente del actual es diferente de nulo? No, no es diferente de nulo, es nulo. Entonces no haga nada. Y el siguiente del inicial, perdón, del actual, aquí también me equivoqué. El siguiente del actual va a ser el elemento que voy a crear, es decir, este. Lo agrega. Y este elemento que es agregado referencia a nulo. Supongamos que voy a volver a agregar otro objeto. Tal vez no me quedan tan parecidos, pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Inicialmente voy a intentar borrar un poquito acá. Persona actual es igual a inicial, es decir, viene y me guarda en actual el inicial. ¿Inicial es igual a nulo? No. Inicial, que es este de acá, inicial, no es nulo. Por lo tanto, se viene para acá. Mientras el siguiente del actual sea diferente de nulo. ¿El siguiente del actual es diferente de nulo? Sí. Entonces, mientras eso ocurra, diga que el actual va a ser el siguiente del actual. Es decir, el actual es este, el siguiente del actual es este. Por lo tanto, este lo guarda aquí ahora. Siguiente del actual. Y vuelve a preguntar en el ciclo. Hey, ¿el siguiente del actual es diferente de nulo? No, el siguiente del actual no es diferente de nulo. Por lo tanto, ya no hace esta parte. Y el siguiente del actual, es decir, el siguiente de este que está guardado en actual, como pueden observar, va a ser igual al elemento que acabamos de insertar. Así. Bien. Y este elemento va a ser igual a null. Este elemento va a ser igual a null. Y así sucesivamente. Creo que ya con 3 iteraciones se entiende de que cada vez que se va a agregar un nuevo elemento, lo que se hace es recorrer elemento por elemento de la lista preguntando si el siguiente es diferente de nulo. Esto ya lo habíamos hecho, pues solamente quería repasarlo. ¿Por qué lo repaso tanto? Porque básicamente el principio de casi todas las estructuras de datos abstractas, como listas, es básicamente el mismo. Recórrame los elementos siguiente o el elemento anterior buscándome cuál ya no apunta hacia ningún lugar. Claro, esto cambia un poco con las listas enlazadas circulares, ¿no? Porque pues yo desde el último elemento voy hasta el primero, pero bueno, esa estrategia la miraremos más adelante. Lo mismo para remover, lo mismo para ingresar, perdón, para eliminar elementos. Por ahora no me interesa tanto las demás funciones, pero sí quiero que discutamos el porqué de la necesidad de los tipos de datos genéricos y el porqué de la necesidad de las interfaces. ¿Qué pasaría si yo no quiero ahora hacer personas? Quiero que sean, a ver, ¿qué podrían ser? No personas, sino autos, que se me ocurre.
toca crear la clase auto. Y la clase auto entonces va a tener las propiedades del auto. No sé, se me ocurre en estos momentos, lo más fácil, por ejemplo, puede ser la placa. Se me ocurre en este instante. Y qué sé yo, el año tal vez, el año del auto. Y debería yo entonces decir que auto siguiente. O sea, hasta ahí, pues bien, no pasa nada. Lo creamos y por lo tanto, pues creamos los constructores, creamos los getters y setters, es decir, todo lo que ya hemos hecho, que lo que hemos hecho acá con otros. El problema es que también si yo voy a utilizar una lista enlazada simple, ya no me sirve este. Ya no me sirve, me tocaría crear otra lista, pero que haga que aquí sea auto, lo que utiliza, y esto. Y hacer el mismo proceso, solamente que con autos. Y si agrego después un objeto de la clase computador de la red, que están enlazados entre sí, entonces debo cambiar una y otra y otra y otra y otra y otra vez los tipos. O crear una lista enlazada simple para autos, una lista enlazada simple para personas, una simple enlazada para computadores. Es decir, el ejercicio se me hace más complejo. Además, si yo voy a crear una lista enlazada simple, yo a esta le agregaré agregar. Pero no significa que si yo creo una nueva lista enlazada simple para los autos, perdón, si yo creo una nueva clase que lista enlazada simple auto, nada obliga a que deba comportarse de manera similar a esta. Pues tal vez uno copia y pega el código. Pero si es una lista, debería poder hacer también agregar y yo puedo borrarla o se me puede olvidar. Entonces tengo una lista enlazada, perdón. Tengo una lista enlazada simple para autos que no hace alguna función que debería hacer como lista. Por ejemplo, vaciarla. El hecho de que estos dos elementos deberían servir de una forma similar o comportarse de una forma similar, pero no lo hagan, me pone a mí en cuidado de cómo yo hago para obligar a que un objeto se comporte como yo quiera que se comporte. Y que además, si son diferentes, de diferentes tipos, se pueda acoplar a la necesidad de extender el comportamiento de la aplicación. Entonces, ahí es donde aparece, voy a borrar esta por ahora. Ahí es donde aparece la necesidad del uso de una interfaz. Ojo, no interfaz gráfica, interfaz. La interfaz en muchos ejemplos la van a encontrar como i y el nombre de la interfaz. Entonces sería, por ejemplo, i lista enlazada. ¿Sí? Entonces, i lista enlazada es una interfaz, la van a encontrar generalmente así, ¿verdad? Con el primer elemento i. Y lista enlazada va a ser una lista enlazada, va a definir qué es lo que normalmente hace una lista enlazada. Entonces, una lista enlazada, por ejemplo, tiene agregar un elemento, por ejemplo, en este caso una persona, perdón, public void agregar, tiene por ejemplo public void remover suponiendo que removemos el último, por ejemplo, remover último,
Y así. Pueden haber muchas funciones. Aquí vamos a hacer varias de ejemplo. ¿Qué es lo que significa? Que esto me está diciendo cómo se comportan en general todos los elementos que implementen esta interfaz. De esa manera, si yo a esta lista simple le digo que implementa la interfaz lista enlazada, automáticamente aquí me advierte de que existen métodos que no han sido implementados. Aquí me dice el mensaje, si puede leerlo, no es abstracta y no sobrescribe los métodos abstractos remover último. Es decir, si esto se quiere comportar como una lista enlazada, obligatoriamente tiene que traer los métodos que se definen en este contrato, en esta interfaz, e implementarlos. Entonces, vamos a decirle que me implemente todos los métodos abstractos y el error desaparece. Aquí está el método agregar y el método remover último. Voy a quitar. Es que yo había dejado auto. Voy a quitar esto y a remover persona le voy a decir y persona. Persona P dejó, ¿no? Porque aquí dejé que llamaba persona P. Entonces, persona P. Así. Así me aparecen los errores. Y aquí era persona P. Ya creo que con todos los errores que me dieron por pasar de persona a auto, se van a dar cuenta de la necesidad de los genéricos. Aquí me descargó pues un poco algunas cosas, pero sigue pasando lo mismo. Aquí me bota un error, o sea, programo un error porque todavía ya tengo el método sobrescrito, pero no ha sido implementado aún. Pero esto sigue generándome problemas, y me sigue generando problemas por lo mismo. Si yo quiero crear una lista enlazada simple de autos, me toca lo mismo crear acá esto, auto, cambiar en todos lados, pero además la lista enlazada, aquí la interfaz que definimos, está hecha para que solamente agregue personas. Entonces, si yo quiero agregar una interfaz que implemente autos, me tocaría crear una interfaz enlazada a autos y una para computadores, interfaz enlazada a computadores, además de tener que crear la clase que maneje autos, la lista enlazada simple autos que maneje autos, la lista enlazada simple computadores que maneje computadores y así. Eso no nos sirve. Eso no nos sirve. Es horrible. Es horrible. Eso sin contar otro problema que también se puede llegar a traer, que es que nosotros le estamos diciendo a la persona le estamos diciendo, oiga, usted tiene un nombre y usted tiene una edad y usted tiene un género y usted tiene, bueno, muchas cosas que hacen parte de lo que es una persona o de la descripción del objeto persona. Pero si lo pensamos bien, ese atributo que nosotros teníamos que se llama persona siguiente, este atributo, si lo pensamos bien, no es propiamente algo que haga, eso es supuestamente una interrogante, muestra esto. Este atributo no es propiamente algo que le pertenece a la persona. Esto es un atributo que le estamos dando para que se comporte como un nodo de una lista. Entonces, nace la pregunta de, ¿no hay una forma, primero, de que todos los elementos, de que no haya que definir, por ejemplo, para cada tipo de lista y para cada interfaz, el tipo de dato específico que tiene que trabajar? Y segundo, no hay una forma de quitarle a persona la responsabilidad de apuntar al siguiente elemento, de manera de que las personas sean más, o sea, los atributos de la persona sean más propios
de la descripción de ese tipo de objeto? Y la respuesta es sí, sí la hay. Obviamente, esto implicaría varios cambios. Primero, que la clase persona le desaparezca ese atributo siguiente. Desaparece, desaparece y desaparece. De esa manera, tanto persona como auto, también desaparece el siguiente de auto, se dedicarán a tener atributos que solo le competen a ellos, lo que es un auto y lo que es una persona. Y mejor aún, ya podemos empezar a pensar en que un nodo de una lista, un nodo, y si parece una doble, lo voy a escribir acá, qué carambas, un nodo de una lista tiene un objeto de la clase persona, que son los datos de este nodo, llamémoslo P, y tiene otro objeto de la clase persona. Soy perezoso y el perezoso trabaja doble, mejor así. Tengo un objeto de la clase persona, por ejemplo, el dato que tiene contenido el nodo, y tiene otro objeto de la clase persona que apunta o que referencia al siguiente. Y el siguiente, y ese siguiente será un objeto de la clase persona, perdón, será un nodo que tiene los datos de una persona y una referencia hacia el siguiente. Y ese nodo a su vez, creo que ya me están entendiendo, ese nodo a su vez tiene datos de una persona, bla, bla, bla. Entonces hagámoslo. Solamente que ahora vamos a ordenar un poquitico más el código. Entonces aquí voy a crear un paquete que se llame entidades. Ese paquete entidades va a tener la persona, la voy a arrastrar. Le voy a decir que me refactorice. Aquí está, refactorizado la persona. ¿Sí? Voy a crear otra interfaz más que voy a llamar tipo de dato abstracto, TDA. En inglés lo van a encontrar como Abstract Data Type o Data Type, ADT. Aquí lo vamos a manejar como TDA, tipo de dato abstracto. Y aquí en este paquete, ustedes pueden observar aquí, vamos a mover todo lo que tenga que ver con la definición de una lista. Es decir, esto debería ir para acá. El auto debería ir para listas para las entidades o objetos específicos. Y el cliente es el que llama todo, lo dejamos ahí. ¿Sí? Bien. Entonces las entidades solamente se encargarán de saber o existir y de tener sus atributos que les convierten en los objetos específicos que vamos a trabajar. La vamos a ocultar, que entre también por ahora. Y centrémonos más en los TDAs. Entonces, vamos a definir un nodo. Entonces, un nodo, llamémoslo nodo lineal, porque es que pueden existir nodos lineales para las listas enlazadas simples o nodos lineales dobles, llamémoslo nodo lineal simple, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque se me dio la gana ponerle ese nombre, no hay otra explicación. Y un nodo lineal va a tener entonces, por ejemplo, una persona P, o le llamamos dato o lo que sea, por ejemplo, info de información,
y va a tener una persona siguiente que va a ser el siguiente elemento de la lista. ¿Sí? Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que, perdón, no de persona, esto es un nodo lineal, perdón, me equivoqué. Ya que lo pienso, no apunta hacia otra persona, sino a otro elemento de tipo no lineal simple que tiene entre sus datos una persona, es decir, aquí, creo que me equivoqué un poco en esto. Tengo un nodo, se voy a hacer una corrección, se me fueron las luces por la hora. Tengo un nodo y ese nodo tiene una persona. Y ese nodo apunta hacia otro nodo que se llama siguiente. Y ese nodo siguiente, a su vez, esto apunta hacia otro nodo. Y ese nodo tiene una persona, o los datos de una persona, y tiene un nodo al que apunta siguiente, y así sucesivamente. Hasta que infinitamente cada nodo apunta hacia otro nodo. El problema persiste. Seguimos diciendo que es una persona. Seguimos diciendo que es una persona. Entonces, si cambiamos a auto, toca cambiar auto aquí. Si cambiamos a perro, gato, computadora, todo, seguimos cayendo en el mismo problema. Entonces, para cada tipo de dato abstracto, habría que crearle una clase para el nodo. Y si nosotros pensáramos en un comodín, una forma de que el tipo de dato varíe de acuerdo a la situación, ahí es donde aparecen los genéricos. Entonces aquí, por ejemplo, por estándar le colocan T. No hay una explicación, bueno, no conozco una explicación de dónde sale ese T. No se me ocurre una palabra en inglés de la cual provenga. Pero no significa que no pueda ser J, F, H, Z, incluso un nombre largo como genérico, ¿vale? ¿Sí? Lo voy a llamar. Lo voy a colocar T porque en la literatura aparece bastante así. Pero repito, se podría llamar de cualquier forma. Entonces, todos los nodos tienen un tipo T y dentro tienen información de un objeto de ese mismo tipo T y existe un nodo siguiente, información, y dentro tienen un elemento que va a ser un nodo que también va a ser de tipo T, que se llama siguiente, y el siguiente también va a tener una información y va a tener otro nodo lineal simple de tipo T y el siguiente y así sucesivamente. Con esto, con este truco que estamos haciendo acá, aquí ya no necesitamos la persona, la importación, la puedo borrar. Con este pequeño truco ya es bastante lo que estoy haciendo. Es bastante porque me permite que lo que yo cree sea definido en tiempo ya pues, conforme se va necesitando. Y por lo tanto esta interfaz de lista enlazada también yo puedo modificarla con genéricos para que me agregue personas o me agregue cualquier cosa T. Entonces observen de que ahora la lista enlazada maneja objetos de tipo T que podría ser carro, auto, auto, persona, computadora, etc. Y de acuerdo al tipo yo acá digo agrégueme un elemento de tipo T. Si acá dije que eran carros, pues agrégueme un carro. Si aquí dije que eran personas, pues agrégueme una persona. Bien, tuve que cortar un momento. Iba en que ya habiendo definido la interfaz
también con un genérico, las clases que implementen esa interfaz también tendrían que definir genérico. Yo voy a decir que la interfaz lista enlazada tiene un tipo de dato T, que vuelvo y repito, definiré más adelante cuando yo cree ya un objeto de esta clase, aquí en cliente, aquí me botará un error, y significa que en todos los lugares donde yo vea una persona, ya no necesito apuntar hacia una persona, sino necesito apuntar hacia elementos, específicamente hablando de tipo nodo lineal. Nodo lineal simple fue que le pusimos. De esa manera, yo tengo un nodo lineal simple que podría ser un nodo lineal simple que almacena personas, o que almacena autos, o que almacena computadores, de acuerdo a qué es lo que yo haya puesto que sea T. Ese nodo lineal, recuerden que tiene un objeto de tipo T con la información y un siguiente nodo lineal. Bien. Y pues claro, un conteo, que ese se mantiene igualito, igualitico. Obviamente aquí cambiaría, porque agregar, de acuerdo a lo que estamos diciendo, y de acuerdo a lo que dice nuestra interfaz, recibe como parámetro un elemento T, recibe un elemento T, ¿sí? Aquí ya no es persona, sino nodo lineal simple de tipo T, que me almacena el inicial. Pregunto si inicial es igual a nulo, y si lo llega a hacer, entonces guarde. Bueno, aquí quitemos este nombre P, ¿no? Debería ser elemento, como dijimos acá en la interfaz, ¿no? Cuando agrego. Entonces, si el inicial es null, yo no puedo decir. Si yo intento hacer esto, él me va a decir que, listo, yo voy a agregar un elemento T, pero lo voy a agregar en la variable inicial, pero es que la variable inicial es de tipo no lineal simple. Aquí creo que nos está haciendo falta, sin muchos detalles, nos está haciendo falta un constructor. Un constructor en el nodo. Aquí. Constructor. Este constructor. Constructor que cuando yo creo el nodo le paso cuál es el dato que tiene guardado el nodo. Y ese dato es de tipo T. ¿Sí? También cuando lo creo, digo que el siguiente es nulo. Faltaba ese detalle. Cuando yo creo un nodo, automáticamente recibo la información del nodo que voy a guardar y digo que el siguiente es nulo. Entonces aquí digo que inicial va a ser igual a un new nodo lineal simple que me recibe como parámetro el elemento. Entonces va a crearme un nodo con el dato de la persona o carro o lo que sea que vaya a guardar y me lo almacena inicial. Y esta misma idea la hacemos acá. Cuando voy a asignar el siguiente, pues fácilmente creo un nuevo nodo lineal con el elemento que voy a guardar. Listo.
Obviamente necesitamos verificar que lo que estamos haciendo sí esté sirviendo, ¿no? Así que se me ocurre, y con esto voy a acabar esta primera parte. Bueno, con este y alguna otra función más, puede ser la de eliminar un elemento, el último. Vamos a hacerle aquí al cliente, vamos a utilizar la lista enlazada simple, y acá me dice de qué tipo va a ser T, de tipo persona, y se va a llamar lista. Lista. Aquí hay que importar la librería de persona. Y pues digo igual a new lista enlazada simple. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta lista, acabo de definir que esa lista es de tipo persona. En ese momento, esta lista enlazada simple, en todos los lugares donde veamos una T, ya automáticamente esa T que acabamos de definir acá va a ser una persona. Por lo tanto, cuando este nodo lineal simple va a ser de tipo persona. Por lo tanto, el nodo lineal simple acá tiene un elemento de tipo persona con la información y un siguiente nodo lineal simple. El constructor recibe una persona para crear este nodo. Y si por ejemplo en el cliente yo dijera que tengo otra lista enlazada simple, pero creo que tengo los autos, todavía tengo la clase auto, no sé si la borré, entidades, sí, aquí está, auto, porte, lista 2, entonces pensé que había importado la librería, ya. Entonces significa que va a comportarse igualito que la otra, solamente que donde vaya test va a decir que va a manejar autos. Los genéricos me están permitiendo reutilizar el código, porque yo no tengo que volver a crear la función agregar para agregar personas, una función agregar para crear autos, una función agregar para crear, sino creo de una vez lo que necesito definiéndolo acá. Entonces, una lista, punto agregar, y vamos a crear una persona, new persona, recibe un nombre, pongamos un nombre así chévere, digamos Carlos Carreño, y una edad, 36, voy a duplicar. No se me ocurre en estos momentos alguien más, así que me inventaré un nombre, Diana Solano, 30, y se me ocurre David Sánchez, de haber colocado Pepito Pérez, pero digamos que tiene 20 años. Listo, acabo de agregar 3 personas a la lista enlazada simple, todos de tipo persona. Claro, yo puedo haber creado P1, persona P1 igual a new persona, o sea, es posible haberlo hecho por el lado largo, ¿no? Persona P1 igual a new persona y colocar los datos que quiero. Pepito Pérez, colocar que tiene 2 años o 20 años, sin querer leí 20, ya que. Y pues decir a lista, punto agregar a Pepito que está en P1. Sí, se puede crear 3 objetos, pero ya por buenas prácticas, si este objeto que estoy creando acá no lo voy a utilizar en ningún lado, sino aquí solamente, ¿para qué crear una variable con o un objeto con ese valor? No lo necesito más sino para mandárselo como parámetro a agregar. Entonces aquí tengo la clase, tengo el objeto, perdón, el objeto lista con 3 personas.
sí, pero pues la verdad, que estén ahí no significa que estén siendo almacenados correctamente, ¿no? Si yo corro esto, creo que va a correr, no hace nada. Por lo menos no bota error. Pero no sabemos si de verdad está ocurriendo allá algo de magia, ¿no? Así que pues, sin más ni más, agreguemos una función más. Ahorita vamos con remover último. Una función pública que se llame void. O bueno, hagámosla esta vez solo por probar. Hagámosla string. Listar elementos. No sé. Aquí el nombre que quiera es el que se me pegue la gana. Y eso va a retornar algo. Va a retornar un string. Ya miramos qué string. Para que se me vaya el error. Entonces yo supondría que hay un mensaje que comienza vacío y es un mensaje que se va a ir llenando con valores de cada uno de los nodos. Estoy digitando mal y va a mandar de vuelta ese mensaje. Si es correcto, yo debería volver al mismo paso a paso de recorrer nodo por nodo, preguntando si el siguiente es nulo, hasta llegar al último nodo de ir imprimiendo, ¿no? Entonces, diría yo, mismo procedimiento, tomo un elemento de tipo nodo lineal, que es el genérico que estamos manejando, tomo un nodo y yo lo voy a llamar actual y en ese voy a guardar el primero, que creo que lo llamamos inicial, y decimos que mientras que el actual punto get siguiente, mientras el siguiente de ese sea diferente de nulo, haga. ¿Y qué sería lo que haría? Pues no sé, mensaje mensaje igual a mensaje más concatenado con punto información de ese. Vamos a darnos cuenta de que eso nos va a generar un problema, pero no importa. El mensaje irá acumulando cada elemento actual y obtengo la información. Y después de eso diré que actual es igual al siguiente del actual, es decir, sálteme al siguiente nodo. Get información, no, get siguiente. Y así sucesivamente, se va llenando el mensaje con más. A ver. Lista punto, listar elementos. Esto me retorna un string. Por lo tanto, necesito imprimirlo. Aquí. El listado es y que me imprima la lista. Perdón, que me le concatene a este mensaje el resultado, el string que resulta de recorrer todos los nodos. Sí, aquí está. Obviamente está saliendo algo feo. Cuando saquemos cada elemento, hagamos un salto de línea. Ahora sí. Tiene el primero, tiene el segundo. Creo que solamente nos está tomando dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, claro. Porque de una vez imprimimos, vamos al siguiente. ¿Cuántos tengo agregados? Tengo agregado a 3. A ver, ¿en qué nos estamos equivocando?
Pregunta si el siguiente es diferente de nulo. Ah, no, aquí estoy mal. Si el actual es diferente de nulo. Necesitamos llegar hasta el actual. Creo que con esto ya solucionamos ese problema. Aquí están las tres. Sí, claro, yo el inicial lo guardo en el actual. O sea, lo guardo aquí en el actual. Imprimo el valor, la información que hay dentro del actual, del tipo que sea. Luego digo que el actual pase a ser el siguiente del actual, o sea, este. Imprimo la información de ese y luego digo que el actual sea el siguiente, así sucesivamente. Llegará un momento en el que al intentar ir al siguiente, actual va a terminar valiendo null. Aquí cuando pase al siguiente, actual va a ser igual al siguiente del actual, que es null. Este va a terminar siendo actual. Entonces, mientras sea diferente de nulo, imprímame. Y al final retorna el mensaje y ya. Obviamente esto implica que no me está saliendo bien la entidad específica que yo quiero mostrar. Aquí me está trayendo es el valor de la instancia. Una forma muy puntual de hacerlo. Aquí sería conveniente entonces sobreescribir, perdón. Esto es un truco, ¿no? Esto no, veremos más adelante que podríamos cambiar un poco también el comportamiento. Pero, digamos, aquí hay un truco que es sobreescribir el método toString. Es un método muy public void. Es un método muy conocido. Es que lo coloqué mayúscula acá. Ya. Y el retorno de esto. Sí, no puede ser el void. Si es un toString, debe ser un string. Y el retorno de esto será un texto. Solo que ese texto. Pues, a ver, qué va mal aquí. Sí estaba bien haciendo la mayúscula. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué quiero? Que cuando me imprima una persona, en vez de imprimírmela así, ¿sí? Trayéndome el nombre de la instancia, sobreescríbame el método toString, que es el que llaman cuando uno quiere imprimir un objeto y que no sé, aparezca persona, dos puntos, el nombre, guión, edad, dos puntos y el valor del atributo edad. Así, siempre que va a imprimir una persona, me imprime estos valores y ya no aparecerá así. Lo corro. Aquí está. Bueno, aquí tal vez para hacerlo más elegante, no sé, un mensaje que comience con un enter para que la primera línea aparezca acá abajito. Ahí están los tres. Entonces me imprimió tres elementos a través del método getInformación que se trae el objeto. Entonces, cuando va a imprimir el objeto, aquí llama el método toString. También pudo haber llamado directamente yo el toString acá. Y creo que funciona igual. Bueno. Terminemos esto con remover el último. Terminemos con remover el último. Remover el último implica ir hasta el penúltimo, ¿no? O sea, necesitamos ir hasta el actual. Entonces, podríamos, qué sé yo, el proceso es igual. Creo un nodo lineal simple que me guarde el actual. ¿Sí? Y recorro nodo por nodo
haciendo una serie de preguntas. Ahora, la cuestión es que cuando hablamos de listas, en general todas estas estructuras, yo para eliminar este nodo tengo que llegar al anterior, ¿sí? Voy a borrarlo para explicar qué es lo que pasa. Entonces, este es el primer nodo. Vamos a ver cómo me va. Este es el segundo. Y este es el tercero. Y este es el cuarto, etc. Listo. Este elemento o este nodo hace referencia a este. Este nodo hace referencia a este. Y este nodo hace referencia a este. Llamemos este el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Entonces el siguiente de A es B, el siguiente de B es C y el siguiente de C es D. Y el siguiente de D es un apuntador o referencia a nulo. Apuntador es costumbre de C. A referencia a nulo. ¿Cómo sabemos cuál es el último? Pues el último es el elemento cuyo siguiente es nulo. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero para poder borrar yo este, debo decir básicamente es C no me apunte a D. El hecho de que ya no apunte hacia D, hacia este nodo, automáticamente lo desaparece. Y si yo quiero que C sea el último, entonces yo digo que apunte, que el siguiente elemento de C es nulo. ¿Con eso qué va a pasar? D prácticamente va a desaparecer y va a ser recogido por el recolector de basura. D desaparece. Desaparece porque nadie está referenciándolo, porque no existe ninguna relación con D. No hay un elemento, no hay un criterio o una razón por la cual exista y desaparece. Entonces, repito, el truco para eliminar D es llegar a C o a la anterior y hacer que ese elemento sea nulo. Voy a hacer una pequeña pausa. Bien, vamos a terminar entonces de remover elementos. Aquí hay que tener en consideración un par de cosas. La primera y más simple, casi obvia, es que no podemos eliminar si estaba nula, o sea, la lista está vacía, es decir, si el inicial es null, entonces, pues, ¿para qué remover? No deberías remover. Manda un mensaje que diga la lista está vacía. ¿Qué otro caso puede ser? Cuando es nulo el inicial o cuando solamente nos queda uno, ¿cierto? Vamos a hacerlo por aparte. No se ve elegante, pero la otra posibilidad es que nos quede solamente uno. ¿Y cómo sabemos si nos queda uno solo? Pues no es nulo, pero el inicial punto get siguiente es igual a nulo. Es decir, si el siguiente del inicial es null, significa que solamente nos queda uno. En cuyo caso lo borro, es decir, hago que el inicial sea nulo. O sea, quito ya todos los elementos. Me quedaba uno, pues lo dejo vacío. Y si no, significa que se aplican todos los demás casos, que es recorrer toda la lista de elementos buscando el último. Pero bueno, buscando el último no, buscando el penúltimo, ¿no? Necesitamos llegar hasta el penúltimo. Nuestra salvación es esa. Entonces, sería algo como que mientras que el actual tenga un siguiente y ese siguiente tenga un siguiente,
sea, mientras exista el siguiente del siguiente, ahí, cuando eso pase, cuando llega nulo, sabemos que cuando llegamos al siguiente y nos damos cuenta que es el nulo, significa que el elemento en el que estamos es el penúltimo. Recuerden que el penúltimo, viéndolo acá en la imagen, el penúltimo es un elemento que tiene un siguiente, pero que el siguiente del siguiente apunta hacia nulo, a referencia a nulo. Entonces sería recorrer. Mientras el siguiente sea igual diferente de nulo, entonces sálteme un paso, lo que ya hemos hecho varias veces. Actual es igual y al final remover el actual. Eso implica decir que el siguiente del actual es nulo. Veámoslo con un ejemplo aquí. Llega el primero. El siguiente del siguiente es diferente de nulo, o sea, el siguiente del siguiente es este, o sea, C es diferente de nulo. Sí, entonces vuelvo otra vez, pasa que el actual sea el siguiente de este, o sea, B. Y pregunta, ¿el siguiente del siguiente es diferente de nulo? Entonces, el siguiente del siguiente es diferente de nulo, no, es D. Entonces, ahora el nuevo actual es igual al siguiente de B, es C. Pregunta, ¿el siguiente del siguiente es diferente de nulo? El siguiente de C es D. Y el siguiente del siguiente, o sea, el siguiente de D es nulo. Significa que aquí ya para. Acabamos de encontrar el último elemento. Pues el último para nosotros, C. Y de ese elemento C, ya están demasiado mamarrachos. Y de ese elemento C, lo que hacemos es decir que ya no referencia hacia D, sino referencia hacia null. Null. Y desaparece D. Y vamos a ver, tengamos la prueba. Y por ejemplo, tenemos 3 elementos agregados. Correr. Están los 3. Si yo remuevo 1, si yo remuevo 2, y si remuevo el último que me queda, el listado es, claro, vacío. El listado está vacío. Cuando lo imprima, el listado está vacío. Entonces, creo que con eso pues hacemos las operaciones básicas. Esto es una forma de hacerlo. Ya lo discutimos, se puede trabajar con arrays que lleven los elementos de la lista. Me pareció como más conveniente para el aprendizaje hacerlo de esta manera. Quiero dejar una cosa clara antes de acabar. Esta estrategia que utilizamos nosotros del manejo de genéricos es una forma interesante de hacerlo, pero no es obligatoria. O sea, no tenemos que estar obligados a hacerla. La agregué pues como parte de los conceptos de buenas prácticas de reutilización del código, pero tienen un problema. Por ejemplo, si cuando yo voy a agregar un elemento de tipo T, tengo que hacer una validación. Por ejemplo, verificar que el nombre haya sido digitado correctamente o la edad haya sido digitada correctamente, que sea mayor que 0. Debo hacerlo desde el cliente, o sea, desde acá, porque desde aquí no puedo hacerlo. Porque T no es nada. T solamente cobra sentido cuando yo se lo coloco aquí. Es decir, aquí no fuera una función T, por ejemplo. De hecho, lo voy a probar. Perdón, elemento punto. Y miren que los métodos que tiene elemento, pues es genérico, no son muchos. Entonces, la clase, si eso fuera una persona, todavía no sabe que es una persona. Por lo tanto, no puede acceder a los métodos de nombre, perdón, los métodos getters de nombre y de edad, etc. Entonces,
No es una camisa de fuerza, tiene, o sea, puede ser como a ustedes le parezcan. Incluso yo puedo quitar este tipo de dato abstracto acá y en vez de crear ese tipo de dato abstracto, digo que aquí voy a manejar personas y listo, aquí no hay problema, aquí esto. En todo lado donde teníamos tipos de datos abstractos, definimos que sea una persona, ¿sí? Y por último, a ver, aquí también hay un elemento T. O sea, claro, la clase queda únicamente para trabajar con personas. Ok, ya. Sí. Obviamente la interfaz aquí tendría que tener. No sé si puede quedar igual. ¿Qué me está pidiendo? Creo que importarle el día persona. Listo. Entonces, gracias a eso, puesto que ya no lo hice con genéricos, al menos no en la lista de enlace, tal vez en los nodos y todo eso sí, es importante manejar los genéricos, pero aquí gracias a eso ya puedo preguntar, por ejemplo, cosas como si elemento punto edad es mayor o menor que tanto, ¿sí? Entonces, en este caso, haber utilizado un genérico en la lista enlazada simple eh, me podía o no arribar cosas como estas. Entonces, para crear uno de carros, pues tendría que crear una clase de lista enlazada simple que implemente y lista enlazada y acá carro. Entonces, pues depende de las circunstancias. No estoy diciendo que los genéricos sean entonces la solución a todos los problemas y que todo tiene que hacerse con genéricos. De acuerdo a las circunstancias, es conveniente utilizarlos. Por ejemplo, donde yo quisiera que esta lista enlazada simple fuera una superclase y que yo pueda crear, por ejemplo, una nueva clase que se llame lista enlazada. A ver qué nombre le ponemos. Lista enlazada carro. Entonces, esto es una clase concreta, pero que herede todo lo de lista simple. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener los métodos, estos métodos de... ¿Dónde está? Sí. Va a tener todos estos métodos públicos de agregar todos lo que habremos dicho, todo, solamente que este de lista enlazada podrá tener funciones y validaciones propias de los carros. Propias de los carros. Ah, bueno, aquí falta definir que sea auto. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya puedo que aquí me está pidiendo importar. Este mouse está fallando. Está tomando el pelo. Ay, ahora sí. Entonces, si yo voy a crear una lista enlazada simple, es el mismo concepto. Aquí me quedó mal. La importación y listo. Y aquí importo la librería. Enlazada. Y bueno, es que no me equivoqué, no es implements, es extends. Extends, lista enlazada simple. Perdón, me equivoqué. Entonces automáticamente lista enlazada carro tiene todas las propiedades de lista enlazada. ¿Sí? Aquí si le definimos de tipo T, también podemos hacerlo, otra estrategia. Todo lo hacemos de tipo T, de tipo T.
tipo T, ¿dónde me falta? De tipo T. ¿Qué me falta? De algún lado me falta. Ok. Entonces, el hecho de tener este objeto T me va a permitir crear que aquí, esta lista enlazada, implemente carro. Bueno, aquí me faltó. Ya me acordé, ya me di cuenta que me faltó. Aquí, me faltaba ese detalle. Así. Entonces, lista enlazada T tiene todo lo que tiene la lista enlazada simple, o sea, todas estas propiedades de buscar en una lista, de recorrer la lista, solamente que esta puede aplicar, por ejemplo, a objetos de la clase carro. Y listo. Aquí ya puedo utilizar métodos donde se validen los tamaños de los carros, las fechas de que sean positivas, que sean, aquí esté, que sean valores válidos, etc. Entonces, repito, los genéricos son una forma de solucionarla muy útil, sirve muchísimo para reutilizar código entre implementaciones, pero no por eso significa que sean ya balas de plata, como se llama mucho con esta literatura, que es una solución que sirve para todo y mata al monstruo. Bueno, procuraré hacer otro video. Me disculpan si la voz es muy opaca, no tengo micrófono, lo estoy haciendo a altas horas de la noche, madrugada. Hay un par de equivocaciones que tuve durante la digitación, yo creo que es parte del cansancio, pero lo hago pues porque a mí me interesa mucho que este tema quede claro, recontra claro. Y para que vean formas de hacerlas, o formas de solucionar parte de los problemas que hay en el taller. Surgen preguntas de listo. Entonces, la interfaz debería tener todos los métodos, como por ejemplo, agregar al inicio, agregar al final, pues el que viene por defecto, remover el último, remover el primero, ordenar inversamente, es decir, todas las operaciones que creemos que debe utilizar una lista, esas deberían definirse aquí en la interfaz, y todas las clases que implementen la interfaz en la lista enlazada deberían comportarse sobreescribiendo esos métodos. Bueno, no siendo más, entonces voy a acabar.